A ver, cuando vemos esas imágenes de misiles, de drones cruzando el cielo entre Irán e Israel, lo primero que se nos viene a la mente es que esto es algo de ahora, ¿no? Un conflicto moderno. Pero, ¿y si todo esto que estamos viendo es en realidad solo el último capítulo de una historia, de una rivalidad que empezó hace, fíjense, 4000 años? Y lo más increíble es que no empezó en un campo de batalla, sino dentro de una misma familia. Esa es la gran pregunta que vamos a explorar, porque para entender los titulares de hoy en día tenemos que ir mucho más allá. Hay que desentrañar una historia de alianzas que parecían inquebrantables, una revolución que lo cambió absolutamente todo, amistades que quedaron en el olvido y una fractura familiar que, según algunas fuentes, sigue resonando hasta nuestros días. Bueno, entremos en materia. Lo que es fascinante aquí es el cambio tan pero tan radical. O sea, miren esto. Antes del 79, Irán e Israel eran prácticamente los mejores amigos en la región. Socios estratégicos, se compartían inteligencia militar, hacían negocios juntos. Y de repente, después de 1979, ¡pum!, todo eso se hace cenizas. Se convierten en enemigos a muerte, y esa hostilidad es la que en gran medida define el Medio Oriente que conocemos hoy. Ok, empecemos por lo más reciente, por así decirlo. La ruptura que la mayoría conoce, ese evento político que le dio un giro de 180 grados al mapa de alianzas de toda la región. Para Israel en ese entonces, hay que entender que estaba rodeado de estados árabes que ni siquiera reconocían su derecho a existir. Así que el Irán del Shah era como un oasis en el desierto. Un socio persa, con una visión pro-occidental, con el que compartía un montón de intereses, tanto económicos como de seguridad. La colaboración era increíblemente estrecha. Y de pronto, todo se vino abajo. Febrero de 1979. La revolución islámica arrasa con la monarquía. Vemos el regreso del Ayatolá Jomeini. Y en cuestión de días, el viejo régimen simplemente colapsa. Y uno de los primeritos actos del nuevo gobierno, un gesto súper simbólico, fue tomar la embajada israelí y entregársela a su archienemigo, Yasser Arafat de la OLP. El mensaje no podía ser más claro. Claro, la ruptura no se quedó en lo simbólico. Irán pasó de ser un aliado a un adversario activo, con todas las letras. Cuando Israel invade el Líbano en el 82, Irán ve la oportunidad perfecta. Apoya y financia la creación de Hezbollah, esta milicia chiita que se convertiría básicamente en su brazo armado para enfrentar a Israel cara a cara, justo en su frontera. Así es como nace el famoso eje de la resistencia. Pero, a ver, detengámonos un momento. ¿Y si este conflicto que parece tener unos 45 años fuera en realidad la punta del iceberg? ¿Qué tal si antes de ser enemigos jurados, estos dos pueblos compartieron una historia de amistad, una de protección mutua incluso? Es que tenemos que ver esta cita porque es realmente sorprendente. Aquí el profeta Isaías está hablando de Ciro el Grande, el rey de la antigua Persia, y no lo llama enemigo, lo llama el ungido de Dios, un libertador. Esto, la verdad, le da la vuelta por completo la narrativa que escuchamos hoy. Es que el papel de Persia en la historia judía fue fundamental. No es algo menor. Ciro no solo libera a los judíos que estaban cautivos en Babilonia, sino que les da el dinero para reconstruir su templo. Y siglos después, si leemos el libro de Esther, la historia cuenta que fue una reina judía, en el corazón del imperio persa, la que detuvo un plan para aniquilar a todo su pueblo. Y la conexión no para ahí. Según el Evangelio de Mateo, los famosos Reyes Magos que fueron a visitar al niño Jesús venían de Oriente. Muchos historiadores y teólogos creen que eran sabios, astrónomos persas de una casta sacerdotal súper influyente. O sea que, una vez más, es Persia la primera nación extranjera en reconocer un momento clave de la historia. A ver, recapitulemos. Tenemos una alianza moderna que se hizo polvo y una amistad antigua que casi nadie recuerda. Pero para encontrar la raíz más profunda de esta tensión, las fuentes nos llevan todavía más atrás en el tiempo a la historia de una sola familia. Y todo comienza con una promesa que sonaba imposible de cumplir. Dios le promete a un hombre, a Abraham, que de él saldrá una gran nación. El pequeño gran problema era que su esposa, Sara, era estéril, no podía tener hijos. Imagínense 10 años. Pensemos en lo que son 10 años de espera. Ese fue el tiempo que Abraham y Sara estuvieron en la tierra de Canaán, viendo cómo pasaban los días, los meses, los años, y la promesa de Dios, pues nomás no llegaba. Su propio cuerpo les decía que ya era demasiado tarde. Y es justo ahí, en medio de esa desesperación, que tomaron una decisión que lo cambiaría todo. Sara le propone a Abraham una
digamos, solución humana a un problema divino. Le ofrece a su sierva egipcia, Agar, para que él pueda tener un heredero a través de ella. Y bueno, Agar queda embarazada y casi de inmediato la cosa se complica. Empiezan los celos, el desprecio entre las dos mujeres. Ahí nace la primera grieta en la familia. Y entonces llega el punto clave de toda esta historia. Contra todo pronóstico, Dios cumple su promesa original y Sara, a los 90 años, da a luz a Isaac. De pronto, hay 2 hijos. A los 2 se les promete que serán grandes naciones. Ojo, pero el pacto, esa alianza especial y eterna de Dios, se establecería solamente con Isaac. La bendición era para ambos, pero la alianza era exclusiva. El conflicto que estaba ahí, latente, finalmente explota durante una fiesta. Sara ve a Ismael, que ya es un adolescente, burlándose de su pequeño hijo Isaac, y se pone furiosa. Le exige a Abraham que los eche, que expulse a Agar y a su hijo. Con el corazón roto, pero siguiendo la instrucción divina, Abraham los envía al desierto. Y con ese acto, la separación de los 2 hermanos queda sellada. Y aquí es donde todo se conecta de una forma brillante. Vamos a ser claros, los persas no son descendientes biológicos de Ismael. Sin embargo, con la revolución del 79, el Irán moderno se posiciona como el líder del mundo islámico contra el Estado judío. ¿Y qué creen? Adopta ideológicamente esta narrativa milenaria, la del hijo que fue desplazado, Ismael, en contra del hijo de la promesa, Isaac. Es como si hubieran heredado una herida de 4000 años. Y ahora, para cerrar el círculo, conectemos todo este pasado tan antiguo y este presente tan turbulento con lo que algunas fuentes bíblicas describen como un conflicto que aún está por venir. En el libro de Ezequiel se habla de una futura invasión a Israel liderada por una gran coalición de naciones. Y la profecía es súper específica, da nombres. El primer aliado que se menciona, fíjense, es Persia, el nombre antiguo de Irán. La misma nación que una vez fue la protectora, aquí es descrita como parte de una alianza final contra Israel. Pero la historia no termina ahí, es más compleja. El profeta Jeremías da una profecía que tiene 2 partes. Primero, habla de un juicio para Elam, una región de la antigua Persia. Pero luego, añade una promesa que nadie se esperaría. En los postreros días restauraré a Elam. Esto sugiere que, incluso en medio del conflicto y el juicio, la puerta a la redención, de alguna manera, no está cerrada. Al final, lo que empezó como un drama familiar en la tienda de un patriarca, hoy se ha convertido en una confrontación geopolítica que tiene al mundo en vilo. Es una mezcla increíble de familia, fe, política y profecía. Y nos obliga a hacernos una pregunta. Cuando un conflicto es tan antiguo y tiene tantas capas, ¿es siquiera posible saber dónde termina la historia y dónde empieza la profecía?